Hey chicos, esta noche vamos a sumergirnos en una historia tan suave como el goteo lento de una gota de agua cayendo en una vasija sagrada en algún monasterio tibetano olvidado por el tiempo. Imagínate allí, rodeado de montañas cubiertas de nieve, el aire tan puro que hasta tus pulmones parecen agradecer, y un silencio tan absoluto que el más mínimo sonido se vuelve monumental. Un silencio roto solo por el tic, tic de un antiguo gotero marcando los segundos como si cada uno fuera un secreto. Y sí, eso que escuchas es agua cayendo, no de una fuga en tu baño, sino de un artefacto ancestral que los monjes tibetanos usaban para medir el tiempo. Un reloj sin engranajes, sin pilas, sin wifi, y que aún así funcionaba con una precisión casi mágica. Y no te emociones. Muchan, probablemente no sobrevivirías a una semana en uno de esos monasterios. Si eres de los que no pueden estar 5 minutos sin revisar el celular, pero bueno, aquí estamos para imaginar, no para escalar el Himalaya, ¿verdad? Así que, antes de acomodarte bien, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago por aquí. También me encantaría saber desde dónde estás viendo esto y qué hora es ahora mismo en tu parte del mundo. ¿Es medianoche? ¿Las 3 de la mañana? ¿Hora del insomnio ilustrado? ¿Ahora? Apaga las luces. Tal vez enciende un ventilador para ese murmullo de fondo reconfortante. Y vamos entrando suavemente juntos en el viaje de esta noche. Caminas descalzo por un pasillo de piedra lisa, donde el aire es frío y seco, impregnado del olor a incienso antiguo. Las paredes están adornadas con tapices gastados que representan deidades budistas y símbolos que parecen bailar con la tenue luz de una lámpara de manteca. Al fondo ves una puerta entreabierta, y detrás de ella una sala silenciosa donde un monje solitario inclina la cabeza sobre un pequeño recipiente. De arcilla te acercas, curioso, y él, sin levantar la vista, te indica con un gesto suave que tomes asiento a su lado. En el centro de la habitación hay una estructura sencilla en 2 cuencos, uno sobre el otro, con un pequeño agujero en el superior, por donde el agua gotea lentamente hacia el inferior. Tican, cada gota cae con una precisión hipnótica, como si el universo entero respirara con ese ritmo. El monje finalmente habla, su voz áspera como papel viejo, y dice que estás observando un clepsidra tibetano, un gotero de agua, un reloj ancestral que no solo mide el tiempo, sino que lo honra. Dice que, para ellos, el tiempo no era una línea recta, sino un ciclo de momentos repetidos, como las olas o la respiración, y que ese dispositivo, aunque simple, guarda más sabiduría que cualquier smartwatch moderno. Te resulta fascinante pensar que estos goteros no eran solo para contar minutos, eran instrumentos sagrados usados para marcar sesiones de meditación, momentos del día y hasta rituales complejos. En una época sin electricidad ni notificaciones, una gota de agua podía ser la campana que indicaba que era hora de detenerse, respirar y simplemente existir. El monje menciona que los primeros registros del uso de clepsidros en Asia se remontan a más de 2000 años, y aunque hay pruebas arqueológicas en otras culturas, los tibetanos llevaron este arte a niveles espirituales. Un hecho histórico ampliamente aceptado es que, durante el Imperio Song en China, se documentaron relojes hidráulicos increíblemente precisos. Pero aquí, en la meseta tibetana, la precisión técnica se combinaba con una intención espiritual. El tiempo no se medía solo con números, sino con atención plena. Hay una leyenda, según te dice el monje, sobre un maestro que afirmaba poder escuchar el karma en el sonido de cada gota. Una excentricidad, tal vez. Pero
¿Quién eres tú para juzgar si apenas logras meditar 2 minutos antes de pensar en pizza? Historiadores aún discuten si los goteros tibetanos evolucionaron de modelos chinos más antiguos o si fueron desarrollos paralelos. Algunos incluso creen que los primeros modelos fueron traídos por viajeros desde la India. La verdad probablemente esté perdida en las brumas del tiempo o en alguna biblioteca monástica donde nadie ha limpiado en siglos o tomas una respiración lenta, sintiendo como el ritmo de las gotas empieza a contagiar tu propio cuerpo. La mente se desacelera, el parpadeo se vuelve más lento. Cada tic es una caricia al pensamiento. Te das cuenta de que no necesitas comprender todo para sentir que algo es sagrado. Basta con estar presente, con dejarse llevar. Te despiertas en esa misma habitación de piedra, o tal vez nunca llegaste a dormir del todo. Es difícil saberlo. El monje sigue ahí, inmóvil como una estatua de barro que respira. El sonido de las gotas continúa, inalterable, como si el tiempo no hubiera pasado. Es curioso cómo algo tan simple puede hacerte sentir que has cruzado a otro plano, o al menos que estás muy lejos de tus notificaciones pendientes. El monje te ofrece un cuenco de té tibetano con mantequilla de yak. Lo tomas con educación, pero cuando lo pruebas, tu lengua se confunde. ¿Es salado en aceitoso o en cálido? ¿Quién pone mantequilla en el té? Ellos, evidentemente. Y tú te lo tomas todo, tratando de no hacer muecas, porque aquí todo, incluso el té, tiene un propósito. El calor en la energía. La conexión con el entorno. Nada es gratuito. Mientras sorbes el té, el monje saca de una estantería un cuaderno de papel de arroz. Te lo entrega sin palabras. Dentro encuentras diagramas meticulosos de diferentes tipos de goteros. Algunos verticales, otros inclinados. Unos tan grandes como una tinaja, otros tan pequeños que parecen de juguete. Todos tienen nombres escritos en tibetano antiguo, y aunque no entiendes ni una sola palabra, puedes sentir el respeto con el que fueron trazados. Descubres que estos dispositivos eran conocidos como dongzi, relojes de agua diseñados no solo para marcar el tiempo, sino también para enseñar paciencia. Imagina eso en un aparato que no te apura, que no te manda alertas, que simplemente cae angotan una especie de spa espiritual en forma de cronómetro en el monje té. Explica que los dongzi estaban hechos con materiales humildes, arcela cocida, cuerdas de cáñamo, pigmentos naturales. A veces usaban flores secas o piedras lisas para calibrar el flujo del agua. Nada de eso está en Amazon. Si necesitabas uno, debías construirlo o recibirlo como regalo. Y si se rompía, bueno, el universo te estaba diciendo que tal vez era hora de dejar de contar el tiempo por un rato. Un hecho histórico curioso a los viajeros de la ruta de la seda, especialmente aquellos que llegaban desde Persia o el norte de la India, a menudo se maravillaban al ver estos relojes. Algunos incluso escribieron en sus diarios que los monjes tibetanos poseían relojes sin agujas que sabían rezar. Una metáfora un poco extraña, sí, pero hermosa en su intención. Mientras pasas las páginas del cuaderno, te detienes en una ilustración en un dongzi montado sobre una escultura de dragón. Aparentemente, esta versión era usada solo en festividades especiales, cuando se quería medir exactamente cuánto duraba un canto ceremonial. Cada gota marcaba un compás, cada compás un mantra, y al final del flujo de agua, la ceremonia terminaba. Ni antes ni después. Sin margen de error, sin botón de repetir. Los estudiosos aún debaten si estos diseños con formas mitológicas eran solo decorativos o si cumplían funciones simbólicas profundas. Algunos sostienen que los animales representados, dragones, grullas, ciervos, conectaban el flujo del tiempo con los ciclos de la naturaleza. Otros creen que simplemente eran bonitos
y eso bastaba. A fin de cuentas, no todo necesita un significado oculto, aunque en el Tíbet casi siempre lo tiene. Tu mirada regresa al gotero que sigue goteando en el centro de la sala. El sonido parece más lento ahora. ¿O será que tú estás más lento? ¿Te das cuenta de que ya no estás pendiente de cuánto tiempo ha pasado? Te importa más la cadencia, el susurro, la manera en que cada gota crea un eco breve. En el fondo del cuenco es casi como escuchar tus propios pensamientos, pero sin el caos habitual. Cierra los ojos por un momento, respira, no necesitas hacer nada más aquí. El tiempo no corre, se desliza y tú flotas con él. ¡Hey chicos! Esta noche vamos a sumergirnos en una historia tan suave como el goteo lento de una gota de agua cayendo en una vasija sagrada en algún monasterio tibetano olvidado por el tiempo. Imagínate allí, rodeado de montañas cubiertas de nieve, el aire tan puro que hasta tus pulmones parecen agradecer, y un silencio tan absoluto que el más mínimo sonido se vuelve monumental. Un silencio roto solo por él. Tic, tic, de un antiguo gotero marcando los segundos como si cada uno fuera un secreto, y sí, eso que escuchas es agua cayendo, no de una fuga en tu baño, sino de un artefacto ancestral que los monjes tibetanos usaban para medir el tiempo. Un reloj sin engranajes, sin pilas, sin wifi, y que aún así funcionaba con una precisión casi mágica. Y no te emociones. Muchan, probablemente no sobrevivirías a una semana en uno de esos monasterios. Si eres de los que no pueden estar 5 minutos sin revisar el celular, pero bueno, aquí estamos para imaginar, no para escalar el Himalaya, ¿verdad? Así que, antes de acomodarte bien, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago por aquí. También me encantaría saber desde dónde estás viendo esto y qué hora es ahora mismo en tu parte del mundo. ¿Es medianoche? ¿Las 3 de la mañana? ¿Hora del insomnio ilustrado? ¿Ahora? Apaga las luces. Tal vez enciende un ventilador para ese murmullo de fondo reconfortante. Y vamos entrando suavemente juntos en el viaje de esta noche. Caminas descalzo por un pasillo de piedra lisa, donde el aire es frío y seco, impregnado del olor a incienso antiguo. Las paredes están adornadas con tapices gastados que representan deidades budistas y símbolos que parecen bailar con la tenue luz de una lámpara de manteca. Al fondo ves una puerta entreabierta y detrás de ella una sala silenciosa donde un monje solitario inclina la cabeza sobre un pequeño recipiente. De arcilla te acercas, curioso, y él, sin levantar la vista, te indica con un gesto suave que tomes asiento a su lado. En el centro de la habitación hay una estructura sencilla en 2 cuencos, uno sobre el otro, con un pequeño agujero en el superior, por donde el agua gotea lentamente hacia el inferior. Tican, cada gota cae con una precisión hipnótica, como si el universo entero respirara con ese ritmo. El monje finalmente habla, su voz áspera como papel viejo, y dice que estás observando un clepsidra tibetano, un gotero de agua, un reloj ancestral que no solo mide el tiempo, sino que lo honra. Dice que, para ellos, el tiempo no era una línea recta, sino un ciclo de momentos repetidos, como las olas o la respiración, y que ese dispositivo, aunque simple, guarda más sabiduría que cualquier smartwatch moderno. Te resulta fascinante pensar que estos goteros no eran solo para contar minutos, eran instrumentos sagrados usados para marcar sesiones de meditación, momentos del día y hasta rituales complejos. En una época sin electricidad ni notificaciones, una gota de agua podía ser la campana que indicaba que era hora de detenerse, respirar y simplemente existir. El monje menciona que los primeros registros del uso de clepsidros en Asia
se remontan a más de 2000 años, y aunque hay pruebas arqueológicas en otras culturas, los tibetanos llevaron este arte a niveles espirituales. Un hecho histórico ampliamente aceptado es que, durante el Imperio Song en China, se documentaron relojes hidráulicos increíblemente precisos. Pero aquí, en la meseta tibetana, la precisión técnica se combinaba con una intención espiritual. El tiempo no se medía solo con números, sino con atención plena. Hay una leyenda, según te dice el monje, sobre un maestro que afirmaba poder escuchar el karma en el sonido de cada gota. Una excentricidad, tal vez. Pero ¿quién eres tú para juzgar si apenas logras meditar 2 minutos antes de pensar en pizza? Historiadores aún discuten si los goteros tibetanos evolucionaron de modelos chinos más antiguos, o si fueron desarrollos paralelos. Algunos incluso creen que los primeros modelos fueron traídos por viajeros desde la India. La verdad probablemente esté perdida en las brumas del tiempo, o en alguna biblioteca monástica donde nadie ha limpiado en siglos o en tomas una respiración lenta, sintiendo como el ritmo de las gotas empieza a contagiar tu propio cuerpo. La mente se desacelera, el parpadeo se vuelve más lento. Cada tic es una caricia al pensamiento. Te das cuenta de que no necesitas comprender todo para sentir que algo es sagrado. Basta con estar presente, con dejarse llevar. Te despiertas en esa misma habitación de piedra, o tal vez nunca llegaste a dormir del todo. Es difícil saberlo. El monje sigue ahí, inmóvil como una estatua de barro que respira. El sonido de las gotas continúa, inalterable, como si el tiempo no hubiera pasado. Es curioso cómo algo tan simple puede hacerte sentir que has cruzado a otro plano, o al menos que estás muy lejos de tus notificaciones pendientes. El monje te ofrece un cuenco de té tibetano con mantequilla de yak. Lo tomas con educación, pero cuando lo pruebas, tu lengua se confunde. ¿Es salado en aceitoso o en cálido? ¿Quién pone mantequilla en el té? Ellos, evidentemente. Y tú te lo tomas todo, tratando de no hacer muecas, porque aquí todo, incluso el té, tiene un propósito. El calor en la energía. La conexión con el entorno. Nada es gratuito. Mientras sorbes el té, el monje saca de una estantería un cuaderno de papel de arroz. Te lo entrega sin palabras. Dentro encuentras diagramas meticulosos de diferentes tipos de goteros. Algunos verticales, otros inclinados, unos tan grandes como una tinaja, otros tan pequeños que parecen de juguete. Todos tienen nombres escritos en tibetano antiguo, y aunque no entiendes ni una sola palabra, puedes sentir el respeto con el que fueron trazados. Descubres que estos dispositivos eran conocidos como dongzi, relojes de agua diseñados no solo para marcar el tiempo, sino también para enseñar paciencia. Imagina eso en un aparato que no te apura, que no te manda alertas, que simplemente cae angotan una especie de spa espiritual en forma de cronómetro en el monje té. Explica que los dongzi estaban hechos con materiales humildes, arcela cocida, cuerdas de cáñamo, pigmentos naturales. A veces usaban flores secas o piedras lisas para calibrar el flujo del agua. Nada de eso está en Amazon. Si necesitabas uno, debías construirlo o recibirlo como regalo. Y si se rompía, bueno, el universo te estaba diciendo que tal vez era hora de dejar de contar el tiempo por un rato. Un hecho histórico curioso a los viajeros de la ruta de la seda, especialmente aquellos que llegaban desde Persia o el norte de la India, a menudo se maravillaban al ver estos relojes. Algunos incluso escribieron en sus diarios que los monjes tibetanos poseían relojes sin agujas que sabían rezar. Una metáfora un poco extraña, sí, pero hermosa en su intención. Mientras pasas las páginas del cuaderno, te detienes en una ilustración en un dongzi montado sobre una escultura de dragón. Aparentemente, esta versión era usada solo en festividades especiales,
cuando se quería medir exactamente cuánto duraba un canto ceremonial. Cada gota marcaba un compás, cada compás un mantra, y al final del flujo de agua, la ceremonia terminaba. Ni antes ni después. Sin margen de error, sin botón de repetir, los estudiosos aún debaten si estos diseños con formas mitológicas eran solo decorativos o si cumplían funciones simbólicas profundas. Algunos sostienen que los animales representados, dragones, grullas, ciervos, conectaban el flujo del tiempo con los ciclos de la naturaleza. Otros creen que simplemente eran bonitos y eso bastaba. A fin de cuentas, no todo necesita un significado oculto, aunque en el Tíbet casi siempre lo tiene. Tu mirada regresa al gotero que sigue goteando en el centro de la sala. El sonido parece más lento ahora. ¿O será que tú estás más lento? ¿Te das cuenta de que ya no estás pendiente de cuánto tiempo ha pasado? Te importa más la cadencia, el susurro, la manera en que cada gota crea un eco breve. En el fondo del cuenco es casi como escuchar tus propios pensamientos, pero sin el caos habitual. Al cierra los ojos por un momento, respira, no necesitas hacer nada más aquí, el tiempo no corre, se desliza y tú flotas con él. Una vez que ves nacer un reloj de agua, no lo olvidas. Es como ver a alguien comenzar a respirar por primera vez, solo que en lugar de aire, respira tiempo, gota a gota. El nuevo Dongzi queda en su estante, goteando con la paciencia de un sabio, y tú te alejas de esa sala con una extraña sensación de que acabas de presenciar algo importante. Aunque no puedas explicarlo, conducen ahora por un pasillo de piedra, donde las paredes están decoradas con pinturas al temple, no escenas grandiosas de batallas o dioses, sino cosas más suaves. Personas vertiendo agua, alguien dormido bajo una flor gigante, un anciano mirando una vasija como si fuera una puesta de sol. Aquí, el heroísmo no grita, susurra. Llegas a una habitación circular, sin ventanas, iluminada solo por lámparas de manteca. En el centro hay una gran mesa de piedra con una serie de dongse conectados entre sí, un circuito, un puzzle hidráulico. Cada recipiente tiene una salida que alimenta el siguiente, y así el agua viaja de uno a otro, como si estuviera resolviendo un laberinto de paciencia líquida. Te explican que este arreglo se usaba para meditar sobre la interdependencia. Ningún dongets funciona solo, todos dependen de los demás. Dato histórico, los monjes a veces usaban estos sistemas para marcar ceremonias largas, donde cada etapa era señalada por el llenado de un cuenco, una especie de reloj musical, donde cada cambio de sonido significaba una transición del canto a la reflexión, de la reflexión al silencio, del silencio al team. Pero lo más curioso es que, de vez en cuando, un cuenco se saltaba una gota o dos, algo en la presión del aire o en la tensión del agua, hacía que una parte del sistema se retrasara, y entonces todo el circuito se ajustaba. ¿Cómo? Si el tiempo aquí supiera ceder, aprendiera a esperar, esto ha generado debates encantadores entre historiadores. Algunos creen que estos fallos eran errores estructurales, simples imperfecciones técnicas. Otros insisten en que eran enseñanzas incorporadas en el diseño, una lección de que incluso los sistemas más precisos deben saber adaptarse a lo inesperado. Una gota que no cae a tiempo. También enseñan, te sientas frente al circuito. Nadie habla. Escuchas el recorrido del agua como una sinfonía minúscula. Antak, antak, anplok, antak. Cada sonido tiene personalidad. Uno suena como si bostezara, otro como si se disculpara por llegar tarde. Empiezas a notar patrones en secuencias, en ritmos,
Es como ver el código fuente del tiempo, pero escrito en gotasen. Y justo cuando crees que todo es perfectamente predecible, una gota salta antes de lo previsto, apenas un segundo antes, suficiente para hacerte sonreír, porque, como tú, incluso el tiempo necesita salirse del guión de vez en cuando. Te despiertas de ese trance hipnótico que solo los circuitos de agua pueden provocar. Sí, eso es algo real ahora menos si te das cuenta de que has estado observando gotear durante, fácilmente, una hora, pero no te aburres. Es más, sientes bien, como si tu mente se hubiera lavado un poco, como si alguien hubiera sacado el exceso de notificaciones con una cucharita de madera. Los monjes te invitan a seguir. Caminas por un pasillo más estrecho, decorado con grabados de madera, colgados como si fueran cuadros. Muestran figuras humanas en distintas posturas, algunos meditando, otros construyendo cosas y otros simplemente esperando. Hay una paz activa en ellos, una forma de estar quieto sin estar ausente. Llegas ahora a un espacio abierto, una terraza de piedra que da hacia el valle. Desde aquí puedes ver cómo el sol empieza a inclinarse, proyectando sombras largas que parecen acariciar el suelo. Un solo donxi colocado en una mesa baja, y junto a él, una silla. Solo un ante indican que te sientes, lo haces. En este donxi es especial. No es para marcar el paso del tiempo hacia algún ritual, ni para coordinar nada. Es simplemente para observar, para recordarte que el tiempo pasa aunque no lo mires, pero que, si decides mirarlo, cambia. A una de las peculiaridades más fascinantes de estos relojes tibetanos es que, a veces, se diseñaban para acelerar o desacelerar ligeramente dependiendo de la temperatura ambiente. No porque fallaran, sino porque asumían que el cuerpo humano también cambia su percepción del tiempo según el clima. Así que un donxi en verano goteaba distinto que en invierno. ¿No es hermoso? Algunos historiadores modernos han sugerido que esto era una forma primitiva de sincronizar el tiempo con el estado emocional. Otros creen que es pura casualidad. Pero si pasas 5 minutos escuchando como donxi gotea con el viento, acariciándote la cara y el murmullo de hojas bailando al fondo, cuesta creer que haya algo casual en ello. En un rincón de la terraza, un monje más joven anota cosas en un pergamino, no fórmulas ni cálculos, sino frases, pequeñas reflexiones que parecen haber sido dictadas por el donxi. Como en una gota no tiene prisa, y aún así llega. En el silencio entre los sonidos también cuenta. Este uso contemplativo de los relojes de agua era común en ciertos monasterios del Himalaya, especialmente en los más aislados. Se creía que escuchar el tiempo era tan importante como marcarlo. Y tú ahora lo entiendes. No porque te lo hayan enseñado, sino porque lo sentiste, porque cada gota te lo susurró al oído como un secreto de montaña. Cuando te levantas de la silla, lo haces con una lentitud que no es torpeza, sino reverencia, como si tus propios movimientos hubieran adoptado el ritmo del donxi. Ya no caminas, fluyes, como agua que sabe exactamente hacia dónde va. Sin necesidad de saber el destino, sigues a los monjes hacia otra estructura más pequeña, algo alejada. Parece una casa de té, pero al entrar descubres que es una biblioteca, no con estanterías, sino con cofres. Cada cofre contiene textos, y cada texto una porción de tiempo, no metafórica literal. Cada uno documenta un periodo exacto, medido por dontes antiguos. Son registros de días específicos, ceremonias concretas, noches enteras muestran uno. Está escrito en tibetano antiguo, pero alguien te susurra. La traducción. El tiempo cayó con lentitud. El aire era denso y las nubes bajas. La tercera gota fue más lenta que la segunda. Es poesía,
con apariencia de observación meteorológica. Pero tú ya sabes que no se trata del clima. Se trata de lo que sentían, de cómo la experiencia del tiempo era algo que se cultivaba, se saboreaba, se escribía como si fuera una bebida caliente. Dato histórico curioso: en algunos monjes mantenían diarios donde no se anotaban eventos externos, sino variaciones en el ritmo del Dongxi y cómo eso afectaba su estado mental. Hoy, la quinta gota me pareció más pesada. Escribía uno y otro an. La séptima me hizo pensar en mi madre, una gota como detonante de memoria. ¿No es eso lo más humano que puede hacer un objeto? Los estudiosos modernos que han tenido acceso a estos cofres han debatido intensamente si estas percepciones eran meditaciones simbólicas o si realmente entrenaban su mente para sentir cada variación. Algunos científicos incluso intentaron replicar los dongses para comprobar si las diferencias eran perceptibles. Conclusión: tal vez no para cualquiera, pero para alguien que ha escuchado agua gotear por 10 años, una gota lo dice todo en un rincón de la biblioteca. ¿Ves un dongxi inmóvil ensellado? Te cuentan que fue utilizado en el funeral de un gran maestro. Fue la última vez que midió algo. Desde entonces permanece cerrado, no por respeto, sino porque aún contiene tiempo no gastado. Un pequeño remanente, una promesa de que ese maestro sigue goteando. En algún lugar, en otro plano, ni tú te quedas mirando ese cuenco sellado, con más emoción de la que esperabas, porque empiezas a entender que medir el tiempo aquí no es un acto práctico, es espiritual, filosófico y profundamente personal, como si el Dongxi no dijera qué hora es, sino cómo te sientes con respecto al tiempo que acaba de pasar. Ya no sabes si llevas horas o días en este monasterio. Lo que sí sabes es que el tiempo, como lo conocías, ha cambiado. Ahora lo imaginas como una sucesión de gotas, cada una cayendo con dignidad, sin apuro, y tú caes con ellas en una danza que no necesita música. Conducen hacia una sala baja, con techo de madera y una iluminación tenue que no parece venir de velas, sino del propio ambiente. Allí, en el centro, hay un dongxi de doble cámara. Es uno de los más complejos. 2 cuencos, 2 ritmos, 2 flujos paralelos. Uno mide el tiempo exterior, el que marca el paso del sol y las oraciones, y el otro, el tiempo interior, el que fluye según el humor, la concentración y, claro, la paciencia. Un monje te invita a sentarte entre ambos, no para analizarlos, sino para sentir cuál de los dos prefieres. El primero gotea con constancia, tic, 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 regular como un metrónomo. El segundo es más errático, hay pausas largas, luego gotas rápidas, luego otra espera. Al principio te incomoda, pero luego entiendes. Ese es tu ritmo. Así piensas tú, así respiras tú. Una nota curiosa: hay registros de dongses que fueron personalizados para individuos específicos. Grandes lamas, por ejemplo, tenían sus propios ritmos, y los artesanos del monasterio ajustaban la presión del agua o la forma del orificio para que coincidiera con el flujo mental del dueño. Imagina tener un reloj que marca el tiempo exactamente, como tú lo sientes, no como lo dicta el mundo. Los historiadores aún debaten si estos relojes eran realmente tan precisos como se dice. Algunos los descartan como instrumentos poéticos sin valor técnico. Pero luego se descubrió un dongxi del siglo XV que coincidía con los relojes mecánicos europeos, con apenas unos segundos de diferencia en un periodo de 2 horas. Sin engranajes, solo agua, gravedad y paciencia. A la sala donde estás se llama el cuarto de los 2 tiempos. Y hay una frase escrita en la pared que te hace sonreír
Aun cuando los dos ritmos coincidan, tu mente descansará. Es como un juego espiritual, un rompecabezas sin solución, pero con propósito. Porque quizás no se trata de hacer coincidir los tiempos, sino de notar que, por unos segundos, lo hicieron. Y ese momento, vale Oron, te recuestas un poco. Sierra, los ojos han escuchas los dos dongses, uno regular, uno caótico. Y en medio de ellos, tu respiración, que empieza a adaptarse y no sabes si es casualidad, pero por un instante, una gota de cada dongsi cae al mismo tiempo y juras que sentiste algo, un clic interior, como si por fin hubieras entendido el lenguaje del agua. Te levantas lentamente y sigues el corredor que ahora parece un túnel hacia otro mundo. La luz disminuye gradualmente y el silencio se vuelve casi absoluto, roto solo por el ocasional goteo distante que resuena como un latido constante. Sientes una calma que no habías experimentado antes. Es como si el tiempo mismo estuviera desacelerando. Solo para ti llegas a una pequeña habitación decorada con tapices antiguos, sus colores apagados por el paso de los siglos, pero aún hermosos. En el centro, un dongsi particular llama tu atención. Es pequeño, delicado, con un diseño casi ceremonial. Este reloj de agua no está hecho para medir horas o minutos, sino momentos sagrados, momentos que merecen ser recordados por siempre. Los monjes te explican que este dongsi se utilizaba para marcar las meditaciones más profundas y las enseñanzas más importantes. Cada gota representa una enseñanza que debe ser absorbida lentamente, sin prisa. Aquí, la velocidad no tiene lugar, solo el ritmo pausado y reverente. Dato curioso, en la tradición tibetana, el agua que alimenta estos dongsis no es cualquier agua. Debe ser recogida de fuentes específicas, consideradas puras y energizadas por rituales. Esto hace que cada gota sea, literalmente, bendecida. Y aunque parezca una superstición, para ti tiene sentido. Después de todo, cada pequeño detalle en este lugar parece tener un propósito mayor. Los historiadores aún debaten si estos relojes fueron creados principalmente como herramientas de medición o como símbolos filosóficos. Una cuestión que permanece abierta y que alimenta el misterio de estos objetos. Pero lo que no puedes discutir es el efecto que tienen en ti. Sientes más ligero, como si cada gota borrara una pequeña preocupación. Mientras observas el goteo tranquilo, te das cuenta de que te has vuelto parte de este flujo. No es que el tiempo pase por ti, sino que tú fluyes con el tiempo, sincronizado con su ritmo sutil. Y en ese momento comprendes que tal vez la verdadera sabiduría no está en apresurar las cosas, sino en dejarlas caer, una gota a la vez. Ahora caminas hacia un jardín interior, un pequeño oasis rodeado de muros de piedra, donde el aire parece más fresco y las sombras juegan suavemente con la luz. En el centro del jardín, un dongsi descansa sobre una plataforma baja, rodeado por plantas aromáticas y pequeñas flores que desprenden un aroma delicado, casi como un susurro para tus sentidos. Este dongsi tiene un diseño diferente. No solo mide el tiempo por gotas, sino que incorpora un sistema de pequeños sonidos producidos por el impacto del agua, creando una melodía casi imperceptible que acompaña el paso del tiempo. Es un reloj que no solo se escucha, sino que también se siente. Dato curioso, en algunas regiones del Tíbet, estos relojes de agua eran considerados instrumentos para la sanación. Se creía que la combinación del goteo y los sonidos suaves podía calmar la mente y el cuerpo, ayudando a aliviar el estrés y a preparar el cuerpo para el descanso. La ciencia moderna ha empezado a explorar cómo los sonidos rítmicos pueden influir en nuestro sistema nervioso, pero tú ya estás experimentando eso, sin necesidad de laboratorios, mientras te sientas cerca del dongsi.
Notas cómo cada gota parece caer en perfecta armonía con los latidos de tu corazón. No es casualidad. Los monjes ajustaban estos relojes para que sus ritmos coincidieran con los ciclos naturales del cuerpo humano, buscando una sincronía que facilitara la meditación y el sueño. Los historiadores aún discuten si estos métodos fueron adoptados simplemente por tradición o si realmente tenían una base científica. Lo que importa para ti es que en este momento el jardín y su Dongxi funcionan como una pequeña cápsula de paz, un espacio donde el tiempo se vuelve suave y llevadero. Te recuestas contra una piedra cálida y dejas que el ritmo del Dongxi y el canto lejano de los pájaros te envuelvan. Sientes cómo la tensión se disuelve lentamente, como si cada gota fuera una caricia que te acerca más a ese sueño tranquilo que has estado buscando. Saliendo del jardín, te diriges hacia una sala amplia y silenciosa donde los dongches adquieren un carácter casi ceremonial. Aquí, los relojes de agua son más grandes, con diseños elaborados, y algunos incluso cuentan con adornos en oro y plata. A simple vista, parecen obras de arte, pero cada uno tiene su propósito en medir el tiempo durante rituales sagrados que duran horas, a veces días. Explican que en estas ceremonias el Dongxi no solo marca el paso del tiempo, sino que guía a los participantes a través de fases específicas de meditación y contemplación. La lentitud y la precisión del goteo permiten que la mente se aquiete y que el cuerpo se adapte a un ritmo pausado y constante. Dato curioso: algunos dongxis en este salón contienen agua mezclada con hierbas y flores que se cree que liberan esencias sutiles con cada gota, añadiendo una dimensión aromática a la experiencia temporal. No es solo ver y escuchar el tiempo, es olerlo, sentirlo y dejar que te envuelva por completo. Los historiadores todavía debaten si estos adornos y rituales eran principalmente para embellecer la experiencia, o si tenían un significado simbólico profundo que ayudaba a conectar con el cosmos. Lo que tú percibes es que cada detalle está pensado para crear una atmósfera donde el tiempo pierde su urgencia habitual y se vuelve un aliado, silencioso y amable. Mientras observas un dongxi decorado con símbolos tibetanos, sientes que cada gota es una pequeña invitación a la calma, a la presencia. Aquí, en este espacio, el tiempo no es una carga, sino un regalo, y tú te entregas a ese regalo, sin prisas, sin expectativas, solo dejando que el agua marque el compás de tu descanso. Avanzas con pasos suaves hacia una habitación aún más silenciosa, casi como si el aire se espesara para proteger el misterio de este lugar. Aquí los dongxis están hechos de materiales simples, como barro y madera, pero cada uno es único, con orificios que varían en tamaño y formas que desafían la simetría. Estos relojes más rústicos no son menos importantes. De hecho, reflejan una conexión más íntima con la naturaleza y la simplicidad de la vida monástica. Un monje te explica que estos dongxis son usados durante los días de retiro, cuando la rutina desaparece y el único guía es el fluir pausado del agua. Cada gota no solo mide tiempo, sino que marca pequeños ciclos de respiración y reflexión. Para ti, es como estar dentro de una canción lenta, una melodía sin letra que solo se entiende con el corazón, una curiosidad. Se sabe que algunos dongxis tenían marcas internas para registrar el paso del tiempo de manera visual, como líneas que indicaban cuando debía terminar una meditación o cuando era momento de cambiar la actividad. Esto convierte a estos relojes en herramientas tanto prácticas como espirituales. Los historiadores aún discuten si estas técnicas habrían influenciado los primeros relojes mecánicos en Asia, ya que algunos diseños de dongxis parecen haber sido transmitidos a través de rutas comerciales antiguas. Sin embargo, para ti, el misterio no está en su influencia, sino en cómo te invitan a desacelerar y a observar el tiempo desde otra perspectiva.
mientras el agua cae lentamente. Sientes que te adentras cada vez más en un estado de paz y relajación. No hay nada que hacer, ningún lugar al que correr. Solo estás aquí, con el goteo como compañero. Y eso es suficiente para empezar a caer en un sueño tranquilo y profundo. El recorrido continúa y ahora te encuentras en un corredor decorado, con pinturas que ilustran historias antiguas de la cultura tibetana. Cada imagen cuenta una leyenda, pero también retrata cómo el tiempo era percibido en la vida cotidiana, marcado por esos goteadores de agua que parecen inmutables. Caminas lentamente, dejando que cada pintura hable en silencio, como si sus colores te susurraran secretos de otra era. Aquí, el Dongsi adquiere un rol más social. Se usaba para sincronizar actividades comunitarias, desde la preparación de alimentos hasta la enseñanza en monasterios. Imaginas a las personas trabajando en armonía, guiadas por el ritmo constante del agua que, aunque lento, nunca se detiene. Es un recordatorio de que el tiempo es un hilo que une, no una fuerza que separa, dato curioso en algunas aldeas. Se cree que el Dongsi tenía poderes casi mágicos para traer buena fortuna y armonía a la comunidad. Se celebraban ceremonias en torno a estos relojes para pedir bendiciones y protección, rituales que se mantenían vivos generación tras generación. En los historiadores aún debaten si estas creencias tenían una base en fenómenos naturales o si eran simplemente expresiones de la fe colectiva. Para ti, sin embargo, lo que importa es la sensación de pertenencia y continuidad que ese goteo constante ofrece. Una melodía que calma y une el tiempo con la vida. A medida que avanzas, te sientes más conectado con esa antigua sabiduría que no apura, que invita a la paciencia y a la atención plena. Empiezas a comprender que medir el tiempo no siempre significa apresurarse, a veces simplemente significa dejar que cada gota caiga en su propio ritmo, en paz y sin prisa. Al final del pasillo, llegas a una última cámara donde un Dongsi monumental domina el espacio, casi como un guardián del tiempo mismo. Su estructura es majestuosa, tallada en madera y adornada con símbolos antiguos, reflejando siglos de historia y reverencia. El goteo aquí es más lento, casi meditativo, y parece llenar la habitación con una energía tranquila y constante. Observas como cada gota cae, sintiendo que el tiempo se ralentiza aún más, permitiéndote sumergirte en una profunda introspección. Este Dongsi no solo mide minutos u horas, mide la paciencia, la calma, la capacidad de estar presente en el momento. Es un recordatorio silencioso de que, en la vida, a veces el mejor paso es simplemente detenerse y respirar a una curiosidad. Poco conocida es que algunos dongses eran usados para sincronizar eventos importantes como ceremonias religiosas, enseñanzas y hasta decisiones políticas dentro del monasterio, mostrando cómo la gestión del tiempo se entrelazaba con la vida espiritual y comunitaria. Los historiadores siguen debatiendo el alcance de su influencia en otras culturas, pero lo que realmente importa es cómo, a través de este simple pero sofisticado sistema, puedes sentir que el tiempo se convierte en un aliado suave y paciente. Ahora, mientras te preparas para dejar este lugar sagrado, te sientes envuelto en una calma profunda. El ritmo pausado del agua ha dejado su marca en ti, invitándote a llevar esta serenidad contigo, incluso después de apagar la pantalla y cerrar los ojos. Mientras la noche se adentra en sus horas más tranquilas, permites que tu respiración se haga más lenta, más profunda. Cada inhalación lleva consigo la serenidad que has sentido durante este viaje, y cada exhalación suelta cualquier tensión restante. Imaginas un lago tranquilo, su superficie lisa, reflejando el cielo estrellado, inmóvil y sereno. Siente como el ritmo pausado del Dongsi continúa en tu mente, marcando un compás suave, como un latido que nunca se apresura. Estás seguro
aquí, envuelto en una manta de calma que te protege del ruido del mundo. No hay prisa, no hay preocupaciones, solo este momento perfecto para ti. Deja que tus pensamientos fluyan como el agua, suaves y sin resistencia. Tu cuerpo se hunde más y más en la comodidad de tu espacio, mientras el sueño te llama con su voz dulce y silenciosa. Pronto estarás navegando en el mar tranquilo del descanso profundo. Duerme bien, sabiendo que el tiempo siempre estará ahí para ti, paciente y gentil.